Génesis 22, leyendo los versículos 1 a 19. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Los dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extendiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. En la Biblia encontramos cientos de nombres de Dios, nombres que nos ayudan a entender más de quién es, porque describen un atributo de su carácter. Y cada vez que vemos un nuevo nombre de Dios en la Biblia, deberíamos estudiarlo y entenderlo, porque es una verdad, o enseña una verdad muy importante para nuestras vidas de quién es ese Dios que servimos. Hemos visto varios en este primer libro de la Biblia. En Génesis 17, Dios fortaleció a Abraham con una renovación del pacto, diciendo que era el Dios todopoderoso. En Génesis 16, estudiamos el tema del Dios que ve, cuando rescató a Agar la primera vez que fue expulsado del desierto. Cuando Abraham habló con Melquisedec en Génesis 14, ellos hablaron del Dios altísimo, el Dios sobre todo Dios. Aquí en este capítulo 22 de Génesis encontramos otro nombre de Dios, otra descripción de uno de sus atributos. El nombre en hebreo es Jehová Jireh, que cantamos en el himno hoy, y significa Dios proveerá, que vemos en el versículo 14. Dios proveerá, Dios siempre provee. Este atributo de Dios es una promesa.
Y como vamos a ver, es una promesa demostrada muy claramente y muy fuertemente en este pasaje de hoy en la vida de Abraham e Isaac. Y también es una promesa que Dios sigue cumpliendo hoy en día para su pueblo. Dios proveerá. Dios siempre cumple lo que dice. Dios siempre proveerá para su pueblo, sin duda, sin excepción. Porque es parte de quién es parte de su carácter. Es uno de sus nombres. Es uno de sus atributos perfectos que no puede cambiar. Dios siempre proveerá para su pueblo. En esta historia, Abraham aprendió esta verdad por medio de una prueba muy, muy fuerte. Abraham aprendió que Dios siempre provee. Pues casi siempre así para nosotros también. Dios permite que pasemos por una prueba de fuego, porque Él sabe que esa es la única manera por la cual nosotros vamos a aprender. No solamente en el intelecto, sino también en la práctica. Que Él es soberano, que Él sabe lo que está haciendo, que Él siempre proveerá. Yo sé muy bien que yo digo eso y muchas personas aquí están pensando en excepciones. No, pero en este caso Dios no me proveyó. En este caso Dios no me provee. Estás equivocado. No digo que Dios se me provee como nosotros queramos. Eso es otra cosa. Pero puesto que esto es uno de sus nombres, puesto que esto es uno de sus atributos, una de sus perfecciones, es la verdad, sin duda y sin excepción, que Dios siempre proveerá para su pueblo. Pues ahora, mientras estudiamos esta historia en la vida de Abraham, quiero que aprendamos que exactamente como Dios proveyó para su pueblo en el pasado, proveerá también para ti, porque ha provisto todo lo que necesitas en Cristo. Nosotros trabajamos para proveer para nosotros mismos, para nuestras familias, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero al final de cuentas, solamente Dios puede proveer lo que necesitamos. Lo que necesitamos para nuestras vidas eternas, en la salvación, y también nuestras vidas diarias. Y Dios lo hace. Leemos aquí en la Biblia que Dios proveyó para Adán, para Abraham, para David, etc. Y sigue proveyendo por nosotros hoy en día, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a ver en primer lugar, vamos a pensar en el pasado primero, en cómo Dios proveyó para Abraham en este pasaje. Esta historia que leímos aquí en Génesis 22 es una historia increíble. Es parte de la palabra inspirada de Dios, claro, pero también es una obra de literatura buenísima. Y como cualquier historia, para recibir el impacto diseñado para la historia, necesitamos entender y recordar el contexto. Tal vez tú no entiendes porque siempre nos recordamos de lo que hemos visto en el pasado. Este pastor se repite mucho. Sí, sí es la verdad. Porque estamos estudiando un libro y Moisés no escribió ese libro con capítulos y versículos. Lo escribió una sola historia. Entonces, para entender Génesis 22, tenemos que entender todo lo que hemos visto en Génesis hasta este punto. Es similar como un libro de cualquier tipo de libro. No puedes entender lo que está pasando en el capítulo 2 si no entiendes el capítulo 1 de los personajes y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso repetimos mucho aquí y recordamos lo que hemos estudiado. Entonces, recuerden conmigo. Esta historia de Génesis 22 tiene una relación estrecha con el capítulo anterior, donde aprendimos que Dios siempre cumple lo que dice. Dios había cumplido su promesa de un hijo por medio de la concepción y nacimiento milagroso de Isaac. Dios proveyó a Abraham y Sara, aún en su vejez, un hijo, como el cumplimiento de su promesa, demostrando que es siempre fiel a su palabra. Dios protegió a Isaac desde el principio, permitiendo que Agar e Ismael fueran echados fuera, enfatizando a Abraham y Sara que Isaac es el hijo de la promesa. Como vimos hace 8 días, Génesis 21, en su historia de gozo,
del nacimiento de este hijo prometido, provee el alivio de la tensión que hemos visto en este libro de Génesis. Por 25 años, desde Génesis 11, Dios había prometido un hijo. Por 25 años, promesas, 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 promesas. Y por fin, en su propio tiempo perfecto, Dios cumplió su promesa y proveyó a Abraham y Sara con su hijo. Todo, bueno, la Biblia no nos dice, pero seguro que, no, sí nos dice, ¿verdad? Cuando nació, dice que se rieron juntos, se gozaron juntos, pero seguro que la Biblia no nos dice, por los años después también, ya familia de 3 en vez de 2, creciendo juntos, seguro gozándose, cada día, recordando lo que Dios había hecho. Cada día Abraham y Sara se levantaron en la mañana y vieron a su hijo y sin duda pusieron una sonrisa en su cara. Mira lo que Dios ha hecho. Dios cumple lo que dice y este bebé es la prueba. Entonces todo va bien, todo ahora parece perfecto, parece la conclusión perfecta de una cuenta de hadas. Pero ese siguiente capítulo, vemos cómo avanza la historia. Y no es como esperaríamos. Han pasado algunos años, Isaac está creciendo, sin duda años muy gozosos para Abraham y Sara y Isaac. Pero leemos algo muy inesperado, empezando en el versículo 1. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. Entonces piensen, Dios probó a este hijo. Pasaron algunos años. De repente, Dios habla a Abraham. Dice, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Entienden lo inesperado de este mandamiento de Dios? ¿Entienden, por favor, lo confuso de esta palabra de Dios a Abraham? Por 25 años había esperado este hijo como la promesa, como el cumplimiento del pacto de Dios. Y ahora que Isaac nació, ahora que está creciendo bien, ahora que está cumpliendo todo el gozo de sus papás, Abraham es mandado por Dios para ofrecerlo en holocausto en el monte. Y no tenía sentido. No tenía sentido. Los pensamientos de Abraham, seguro en este momento, estaban volviéndole loco. ¿Había escuchado a Dios correctamente? ¿Qué iba a pasar con la promesa? ¿Cómo podía sacrificar a su hijo amado en esta manera? Abraham había pasado por muchas pruebas antes, pero nunca había pasado por una así. Nunca. Y sabemos que fue prueba de Dios en vez de accidente o mala suerte, lo que sea, porque lo que dice el versículo 1. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces leemos que Dios había planeado esta prueba. Lo hizo a propósito para el bien de Abraham. Y Abraham, enfrentado con este mandamiento que no tenía sentido, enfrentado con esta prueba que no podía comprender, reaccionó de manera incomprensible. No tenemos registrado aquí lo que Abraham pensó, no tenemos registrado si habló con Sara, pero dice en versículo 3 que obedeció inmediatamente. Fíjense, leen versículo 3 conmigo. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, yo no sé de ustedes, pues si Dios me mandara a mí a hacer algo tan difícil como eso, yo no creo que me hubiera levantado muy de mañana. Fíjense, no dice de mañana, muy de mañana dice. Probablemente me hubiera esperado un poquito, ¿no? Durmiendo un poquito más para darme más tiempo antes de tener que hacer esa cosa tan difícil. Pero Abraham no.
Se levantó muy de mañana para obedecer a Dios inmediatamente. Pero, aunque se levantó muy de mañana, vemos que Abraham no hizo el sacrificio en ese día. ¿Por qué? Pues Dios le había mandado hacer sacrificio en la tierra de Moría, en un monte allí, pero no estaba cerca. Veamos el versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Estaban viajando 3 días para ir al lugar en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ese tiempo extra para pensar en lo que iba a hacer, sin duda probó la fe de Abraham mucho más. Tal vez podemos decir que se levantó muy de mañana porque no podía dormir. Tal vez podemos decir que empezó su viaje sin pensar, todavía en shock. Después de 3 días, tenía 3 días para pensar en lo que Dios le había dicho y si en verdad lo iba a hacer o no. Creo que a veces brincamos esos detalles, ¿verdad? Se levantó muy de mañana. Abraham obedeció inmediatamente. Y después de 3 días, todavía obedeció. Esos 3 días sin duda eran más difíciles de lo que nosotros podemos imaginar. No hay nadie que pueda imaginar eso. No sabemos lo que era el tema de su conversación esos 3 días, mientras Abraham y Isaac estaban viajando juntos, pero en un momento nos dice que Isaac se dio cuenta de que algo aquí no es normal. Dice el versículo 6 que tenía la leña, el cuchillo, el fuego. Pero eventualmente Isaac preguntó a su papá en el versículo 7, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Miren, Abraham ha tenido sus problemas. Abraham ha pasado por tiempos de falta de fe, pero aquí no. En esta prueba creyó plenamente. En esta prueba demostró una fe fuertísima. Creyó lo que dijo a su hijo. Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Dios proveerá. Esta fue la confianza y la fe de Abraham. Pero no solamente por palabras, también por acciones. Porque mientras creía, también obedecía. Empezando en el versículo 9, leemos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham creyó. Abraham obedeció. Abraham no vaciló. Puede ser que no entendió completamente el porqué, pero extendió su mano, tomó el cuchillo y estaba a punto de degollar a su hijo. Y Dios intervino. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham pasó la prueba. Abraham, fíjense bien, obedeció aún sin entender. ¿Me escuchan? Tenemos ese problema. Decimos, no voy a obedecer, no entiendo. No importa si entiendes. Dios nunca te manda a entender. No tienes que entender, no es necesario que entiendas. Pero tienes que obedecer. Como Abraham. No entendió. De hecho, esto pareció en contra del carácter de su Dios. Y de todos modos obedeció. Sin entender completamente. Y Dios proveyó para él. Dice que Abraham alzó sus ojos, miró un carnero trabado en un zarzal, y Abraham tomó este carnero para ofrecer en sacrificio en vez de su hijo. Y dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveyó un animal para el sacrificio, proveyó para el holocausto. Nunca quería que Abraham en verdad matara a su hijo, pero quería que Abraham pasara la prueba de fuego, probando su fe y su creencia en el Dios que siempre provee.
Bueno, pues ya conocemos la historia. La verdad es que la mayoría de las personas aquí sabía cómo iba a terminar la historia, porque la hemos leído antes, la hemos escuchado prédicas, etc. Y por eso creo que no hay tanta tensión como para la persona que lee esa historia por primera vez. O no tanta tensión como en el momento con Abraham, porque Abraham no sabía lo que iba a suceder. Abraham no estaba seguro exactamente cómo iba a terminar la historia. Es decir, Abraham no levantó su mano con el cuchillo sobre el cuello de su hijo y se detuvo esperando que a Dios, dime que no lo haga. No. Con el cuchillo estaba a punto de hacerlo cuando Dios le llamó del cielo. Tenemos que considerar esta fe de Abraham, porque nosotros podemos leer lo que pasó al final. Abraham no sabía. Dios fortaleció a Abraham muchísimo para tener la fe necesaria para obedecerle. Sin saber el fin, Abraham obedeció. Sin tener el privilegio como nosotros de saber la conclusión, obedeció. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo era que Abraham podía estar listo de sacrificar a su hijo para matarle con su propia mano como sacrificio a Dios? ¿Cómo era posible? No lo sé. No lo sé. Obviamente, la respuesta correcta es por fe. Pero si me preguntaras a mí, como ser humano, si me preguntaras a mí como alguien que era papá por solamente 7 semanas, ¿cómo es posible que Abraham obedeció a Dios de esta manera, listo de sacrificar a su hijo? Yo voy a decir, no sé. Si duele tanto perder un bebé, ni aún nacido, sin conocerle cara a cara, yo no puedo imaginar lo que estaba pasando en las emociones y mente y corazón de Abraham cuando extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Yo no sé cómo lo hizo. Como dije, creo que perdemos casi todo el impacto de esta historia porque conocemos el fin. Porque tomamos por hecho la fe de Abraham, pero piensa como ser humano. Piensa como papá, piensa como mamá. Si Dios te mandara sacrificar a tu propio hijo o hija a Él con tu propia mano para demostrar tu obediencia a Él, ¿lo podrías hacer? Me pregunto a mí, no sé. Pero Abraham lo hizo. Y sí, yo sé cómo podía. Como ser humano no, pero como cristianos sabemos que Abraham lo hizo en completa fe y confianza en su Dios. Lo vemos empezando en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero Abraham, ¿tú vas a sacrificar a tu hijo? Sí, pero creo en Dios. De hecho, la Biblia nos dice que la confianza de Abraham era muy específica. Quiero que leamos juntos, por favor, en Hebreos 11, versículos 17 a 19. Hebreos 11, 17 a 19. Y vemos aquí la confianza y la fe de Abraham. Hebreos 11. 17 a 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham podía
Obedecer y ejercer su fe porque creo que Dios era suficientemente poderoso para levantar a Isaac de aún entre los muertos. Hay un debate aquí si eso se refiere al hecho de que Abraham pensaba que Isaac iba a ser resucitado en los próximos días, o si está hablando de la resurrección final y iba a verle otra vez. A mí me gusta lo que dijo un comentarista en cuanto a este pasaje. Fue más fácil para Abraham creer que Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos que creer que Dios no iba a ser fiel a sus promesas. ¿Otra vez? Fue más fácil para Abraham creer que Dios iba a resucitar a Isaac de entre los muertos que creer que Dios no iba a ser fiel a sus promesas. Aunque, y fíjense bien, hasta este punto en la Biblia no tenemos registrado ninguna resurrección de entre los muertos. Pues si eso es lo que Abraham creía, que Dios iba a resucitar a Isaac, sería la primera vez en toda la historia. Pero otra vez entiendan, fue más fácil para Abraham creer en algo que nunca había sucedido antes que creer que Dios no iba a cumplir su promesa. Tal vez parecía en el momento para Abraham como que Dios no iba a cumplir lo que dijo. Por eso dije que esta historia está tan estrechamente relacionada con el capítulo anterior. Dios siempre cumple lo que dice, sin duda, sin excepción. En esto creyó Abraham. Creyó a Dios, tenía fe en Dios, aún en la prueba más difícil posible de sacrificar a su propio hijo. Así que vemos claramente en esta historia, en Génesis 22, que Dios proveyó para Abraham. Probó su fe, pero al final proveyó el carnero para el sacrificio, para salvar a Isaac. Dios proveyó exactamente lo que Abraham necesitaba en ese momento. Es lo que podemos aprender de esta historia. Sí, claro, Abraham tenía mucha fe, pero el énfasis de esta historia no está en Abraham y su fe. El énfasis de la historia está en Dios, el Dios que provee para su pueblo. Y Dios sigue proveyendo para sus hijos. Por eso quiero que veamos en segundo lugar que no solamente que Dios proveyó para su pueblo, tiempo pasado, sino que podemos aprender que Dios sigue proveyendo, que Dios proveerá para nosotros, presente y futuro. Porque nosotros también pasamos por pruebas de fuego. Todos nosotros. Dios, así como hizo con Abraham, nos prueba. Nos pide hacer cosas difíciles. Nos pone en situaciones que parecen imposibles. Pero Dios de Abraham es nuestro Dios también. Y podemos recibir confianza que Dios todavía provee. En este pasaje, después de que Dios proveyó al carnero para el sacrificio, dice el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Fíjense bien que Abraham no llamó al lugar Jehová proveyó, sino Jehová proveerá. ¿Por qué? Dos razones. Uno vamos a ver más adelante. Una razón es, creo, para demostrarnos que eso no fue una sola vez para Abraham, sino que Dios siempre proveerá para su pueblo, en todo tiempo, en toda la historia. No solamente para Abraham en el pasado, sino para nosotros hoy en día también. Dios proveerá para su pueblo en todo tiempo. Hoy en día, Dios proveerá para ti, si eres su hijo, su hija. Esa es la confianza cuando tú pasas por pruebas de fuego. Cuando pasas por pruebas de fe que Dios pone en tu vida. Dios no espera que tú superes la prueba solo. A veces tenemos ese problema, ¿verdad? Es mi problema, no quiere ser nadie más. Dios no quiere que superes tu prueba solo, sino quiere que aprendas que Él siempre provee. Siempre. Dios permite pruebas en nuestras vidas para que crezcamos, para que aprendamos de depender más de Él, de nosotros y nuestras ideas y nuestras fuerzas. El punto de la prueba no es que tú la aguantes para que otros digan, cuán fuerte es esta persona.
o para que tú pienses que puedes hacer cualquier cosa, sino cada prueba es diseñada para dar a Dios la gloria y mostrar a todos que Él siempre es fiel y que Él siempre proveerá. Mi pregunta es, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Dios siempre proveerá? Más específicamente, ¿estás listo a probar lo que dices por tus acciones en medio de prueba de fuego? Pensemos en ese tema de sacrificar. Como Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo en este pasaje. ¿Estás listo a sacrificar cualquier cosa en tu vida si así Dios te pida? Y no digas sí muy rápidamente. ¿Estarías listo de dar a tu hijo o hija a Dios? ¿Estarías listo a permitir que Dios llevara a tu hijo o hija en la muerte en ese momento, si así fuera su voluntad? Así es un poquito más difícil. La pregunta realmente es, algunos van a decir que es muy fuerte, pero ¿amas a tu hijo o hija más que a Dios? Tú vas a decirme que no, pero para algunos aquí sí. ¿Tú amas a tu hijo o tu hija más que a Dios? Si fuera la decisión entre la vida de tu hijo o hija y la obediencia a Dios, ¿qué harías? Piénsalo bien, papás, especialmente mamás. ¿Obedecerías a Dios si significara la muerte de tu hijo o hija? Esa es la prueba por la cual pasó Abraham. Y Dios no nos promete que no vamos a tener que pasar por la misma prueba. Tal vez tú dices, no, pero Dios no sería justo para requerir esto de mí. Dios no es justo para requerir que amo más a Él que a mis hijos. Dios no es justo que Él sea la prioridad en mi vida sobre mis hijos. Dios no sería justo quitar mis hijos de mí. Esa es la respuesta natural del ser humano. ¿Pero tú crees que Dios no entiende? Dios sabe exactamente lo que está pidiendo, porque Él sacrificó a su propio hijo por ti, pecador tan indigno de la salvación. Sacrificó a su propio hijo para salvarte, quien no quería ser salvado. No me digas que Dios no es justo para requerir que tu hijo o hija tenga segundo o tercer lugar en tu vida. No me digas que Dios no sería justo si quitara a tu hijo o hija de ti en su niñez o su juventud. Dios entiende perfectamente. Entonces te insisto, ¿estás dispuesto a entregar a tu hijo o hija a Dios? ¿Dispuesto de darle a Él, sacrificarle para Él, ponerle, escúcheme más, en segundo o tercer lugar en tu vida? Mamá, si tu hijo o hija tiene primer lugar en tu vida, estás en pecado. Y tú dices, no, vete a los Estados Unidos, aquí estamos en México. No, por eso lo digo. Porque entiendo que no es fácil y que no es normal. Es la verdad. Yo creo que hay algunos aquí que no están listos para decir esto. Hay papás y mamás aquí que tienen a sus hijos como ídolos en sus vidas. Hay papás y mamás aquí que han puesto las vidas de sus hijos o hijas como la prioridad antes de Dios mismo. Estoy hablando de ustedes. O aún si no tienes hijos, ¿estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa en tu vida? Novio o novia, mamá o papá, hermano, hermana, coche, casa, compu, tele, iPhone, trabajo,
hasta tu vida. Jóvenes, niños. Necesitamos la confianza en Dios que Abraham tuvo cuando obedeció a Dios, aun cuando no entendió. Necesitamos la confianza en Dios que Job tuvo cuando dijo, y aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es la aplicación muy directa para ustedes hoy en día. Y para mí, hoy en día. Piénsalo bien. Pero como digo, el enfoque de esta historia no es tanto en Abraham. No es tanto en el ser humano y su fe, sino el enfoque de esta historia está en Dios y su fidelidad y su provisión. Como cristianos, cuando leemos este pasaje, deberíamos maravillarnos de la ilustración tan precisa que es esta historia de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz por nosotros. Si leemos ese pasaje y nada más pensamos en lo difícil para Abraham, la fe de Abraham, hemos perdido el punto más importante. Esta historia ilustra precisamente, exactamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros cuando tomó nuestro lugar. Así como Isaac, cada uno de nosotros, siendo incrédulos y perdidos, estaba a punto de morir. Hablando espiritualmente, nuestras almas estaban en peligro del infierno, de la muerte eterna. Estamos postrados sobre el altar y la santa y justa ira de Dios, como el cuchillo en la mano de Abraham, estaba a punto de matarnos eternamente por nuestros pecados cometidos en contra de Él. Pero en vez de derramar su ira sobre nosotros, como merecemos, Dios decidió mandar a su Hijo para tomar nuestro lugar. Exactamente como el carnero apareció en el zarzal, listo para ser sacrificado en el lugar de Isaac. Cristo vino para tomar nuestro lugar, para morir por nosotros, para sacrificarse por nosotros, para que vivamos en vez de muramos. La muerte sustitutoria de Cristo en la cruz es parte del fundamento del Evangelio, de la salvación. ¿Por qué? Porque requiere primero que entendamos que merecemos la muerte, que naturalmente no somos buenos, que nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios debido a la suciedad de nuestros pecados. Y esto cuesta mucho trabajo. Porque hoy en día todo el mundo habla de que no, tú eres persona buena, piensa bien de ti, no eres persona mala. Sí, eres persona mala, y yo soy persona mala, y somos personas malas sin Cristo. No hay nadie bueno. Romanos 3 lo dice muy claramente, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no es la excepción, porque no hay excepción. Entonces, cuando hablamos de que Cristo tomó nuestro lugar para morir por nosotros, primero admitimos que merecemos esta muerte, que merecemos el infierno. El problema es que si tú has crecido aquí en México por toda tu vida, en la Iglesia Católica o por la cultura de tu familia, tú has sido enseñado, no mereces el infierno. El Chapo sí, tal vez el presidente de México sí, pero tú no. Pero tú sí. Tú, como cualquier otra persona, mereces la muerte eterna por tus pecados en contra de un Dios perfecto y santo. Entonces necesitamos que alguien nos salve porque no podemos hacerlo nosotros mismos. No puedes hacer suficientes buenas obras para salvarte. A pesar de lo que dice el Papa, o la Iglesia Católica Romana, o tu abuelo, o cualquier otra persona. La Biblia dice que no puedes. Necesitas a Cristo. Necesitas la única persona que vivió en este mundo sin pecado, sin desobedecer a Dios. El único que no mereció la muerte. Y por eso cuando murió fue para nosotros. Murió en nuestro lugar porque Él no mereció la muerte. Murió por nosotros para darnos la vida eterna y la salvación en Cristo. Entonces nosotros merecimos morir, merecimos sufrir la muerte eterna debido a nuestros pecados y nuestra rebeldía en contra de Dios. Pero Él proveyó. Sí, es el Dios que provee. Dios proveyó a su propio Hijo para tomar nuestro lugar y salvarnos para siempre. Y lo más maravilloso de todo es que fue Dios mismo quien proveyó esta solución. En esta historia, Abraham no proveyó el carnero. ¿Quién lo proveyó? Dios.
Así es la salvación. No proveemos nada para la salvación. Nada. Manos vacías. No hacemos nada. Dios provee el sacrificio. Dios provee el sustituto para tomar nuestro lugar, para sufrir la ira que nosotros merecemos. Dios acepta el sacrificio de su Hijo, su único Hijo, como aquí en Isaac, su sangre derramada para salvarnos de nuestros pecados. Muchos seres humanos entienden que necesitan un tipo de salvación para que no vayan al infierno. Pero en vez de entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha provisto, en vez de depender de la sustitución de su Hijo, esas personas inventan sus propios sacrificios, sus propias salvaciones. Dicen, voy a dar mi dinero a los pobres y Dios va a salvarme. Yo voy a asistir a la iglesia cada domingo y Dios va a salvarme. Yo voy a confesar mis pecados al sacerdote y Dios va a salvarme. O lo que sea. Trabajan y trabajan y trabajan en sus propias fuerzas para encontrar algo que le puede salvar. Pero no hay ninguna solución aparte de Cristo. El Cordero de Dios vino como la única solución a nuestro problema de pecado. No busques a nadie más. No busques a nada más. En ti mismo, en la iglesia, en tu familia, solamente Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Solamente Él puede tomar tu lugar y salvarte para siempre. Tú dices, está muy bien, cuando tenga 18 años, cuando tenga 21 años, cuando tenga 30 años voy a ser salvo. Niños, niñas, jóvenes, hoy es el día para creer en el Cordero de Dios que vino para tomar nuestro lugar, para pagar el precio que no puedes pagar. No esperes. Creo que esta historia misma nos ayuda a enfocarnos en el futuro, en lo que Cristo ha hecho. Por otra vez en el versículo 14, cuando Abraham llamó a ese lugar, Dios proveerá, en vez de Dios proveyó. No sé si él estaba pensando en eso o no, pero seguro que la Biblia nos enseña esto, que el Cordero perfecto iba a venir. La provisión más importante todavía estaba por venir en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, cada incrédulo aquí, ya sea adulto o joven o niño, cada incrédulo aquí necesita entender que tú estás a punto de morir. Que la ira de Dios está lista para condenarte para siempre. Exactamente como el cuchillo de Abraham estaba levantando la mano y listo para degollar a su hijo. Estás en peligro de tu vida espiritual, tu alma. Ante cualquier cosa tienes que darte cuenta de tu posición peligrosa y que en ti mismo no puedes salvarte. Necesitas el Cordero, el sustituto, para tomar tu lugar y salvarte de tus pecados. Cristo vino, Cristo murió, no por sus pecados, porque nunca pecó, murió por nosotros. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Cree en el único Salvador de tus pecados, en Jesucristo, el Cordero de Dios. Y si no lo haces, si tú sales de aquí burlándote, no de mí, por eso no importa, del mensaje. Especialmente ustedes jóvenes. Y a veces ustedes vienen por sus papás, después, ¿qué dijo el pastor? Qué ridículo. ¿Qué estaba diciendo? Si tú sales de aquí burlándote del Evangelio, o si tú sales de aquí todavía pensando que estás bien con Dios, o si sales de aquí todavía pensando que puedes salvarte a ti mismo si haces suficientes buenas obras, el problema ahora es que ya no hay excusa para tu desobediencia. En esta historia Abraham no sabía
¿Cómo iba a ser la sustitución en el sacrificio? Abraham no sabía que Dios iba a proveer el carnero para que no tuviera que sacrificar a su hijo. Pero tú sí sabes ahora lo que Dios ha hecho. Entonces, para ti, incrédulo, no hay excusa. Ya sabes del Cordero de Dios. Ya sabes del sacrificio del único Hijo de Dios en nuestro lugar. Sabes que Él sufrió por nuestros pecados. Entonces ya deja de esperar. Deja de seguir en tus pecados. Deja de pensar que puedes salvarte a ti mismo. Confía en el Cordero, quien tomó nuestro lugar. Pero esta gran verdad de la sustitución de Cristo no es solamente para aquellos que necesitan ser salvos. Es para nosotros los cristianos también. Lo que Dios hizo en ese día, cuando su Hijo murió en la cruz, nos afecta hoy. Hoy, en la vida cristiana. Nos afecta en nuestras vidas diarias. Porque leemos en Romanos 8. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas que necesitamos en esta vida, en la siguiente, nos son provistas por Dios, por medio de la persona y la obra de Cristo. Dios proveerá. Ha provisto por nosotros en Cristo y sigue proveyendo por medio de Él en cada parte de nuestras vidas. Créelo, hermano. Créelo, hermana. Aun cuando Dios te manda sacrificar algo a alguien y duele mucho. Aun cuando Dios te pone en la prueba de fuego para que por fin dejes de poner a tu familia o tu trabajo o lo que sea en primer lugar ante Él. Cree en la promesa de Dios. Cree en este nombre de Dios. Jehová Jireh. Dios proveerá. Así como Dios proveyó para su pueblo pasado, proveerá también para ti. Porque ha provisto todo lo que necesitas en Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta promesa, por este nombre tuyo que es una promesa constante para cada hijo o hija tuyo. Tú siempre proveerás. Vemos ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo en tu palabra. Si seamos honestos, hemos visto esta verdad vez tras vez en nuestras propias vidas. Tú siempre provees. Te pedimos que tú obres en los corazones de los incrédulos aquí para que entiendan su necesidad de tu provisión. Que entiendan que en sí mismos no pueden ser salvos. Que necesitan el Cordero perfecto y sin mancha para tomar su lugar. Como cristianos te pedimos que nos ayudes a sacrificar lo que sea que está causando que tú no tengas primer lugar en nuestras vidas. Señor, hoy ese mensaje no puede ser más claro. Ha sido muy directo. Y Señor, tú sabes que la tentación es salir de aquí y olvidarlo. Salir de aquí y pensar que se aplicó muy bien a mi esposo o mi esposa, a otra persona, pero a mí no. Señor, quebranta los corazones tan duros de algunas personas en esta iglesia local. Señor, ayúdalos. Te pedimos que los papás y las mamás de esta iglesia no pongan a sus hijos como ídolos en sus vidas. Y más importantemente, que se dan cuenta cuando lo hacen. Porque es obvio que algunos lo han hecho. Es obvio para todos, a excepción de ellos mismos. Señor, hoy es el día para que tú puedas quebrantar el corazón y traer convicción
de este pecado. Señor, ayúdanos a amar a nuestros esposos y esposas y amar a nuestros hijos, pero amarte a ti mucho más. Ayúdanos a poder sacrificar cualquier persona o cosa que tú quieres quitar de nosotros, para que sea obvio para nosotros, para nuestras familias y para nuestra iglesia, que tú tienes el primer lugar en nuestras vidas. Cámbianos. Anímanos también para creer que siempre provees y convéncenos de nuestros pecados. Cámbianos como cristianos, cámbianos como iglesia. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.